Bienvenidos a Yucatán Country Club. Mi nombre es Jorge Flores y bienvenido seas a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria. Bienvenidos a Yucatán Country Club, un complejo residencial que por más que pasan los años y por más que salen otros desarrollos, realmente todavía ninguno le ha podido hacer sombra a este. ¿Por qué? Porque es un residencial que combina de todo. Tiene lujo, tenemos el exclusivo campo de golf, tenemos muchas amenidades, pero sobre todo el paisajismo y la cantidad de áreas verdes que de verdad no le he encontrado en otra privada. En esta privada, pues como muchos ya saben, tenemos desde departamentos, villas, tenemos terrenos, casas y casas muy grandes. El día de hoy vamos a conocer una casa que está completamente lista ya para que puedas habitar. En este momento nos encontramos en lo que es la privada Oasis, las amenidades de la privada Oasis, que como puedes observar, pues tenemos varias cosas con las cuales vas a poder disfrutar. Desde las albercas para niños, una alberca más grande, una terraza grill, también aquí como un estilo de juegos acuáticos para niños, canchas de pádel. Y esta de Oasis es una de las pocas privadas en el Country Club o subcondominios en el Country Club, en el cual pues también puedes disfrutar de estas amenidades solamente con pagar tu cuota de mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque ya para el campo de golf, las academias y otras muchas cosas, pues se necesita comprar una acción aquí en el Country Club, que yo te explicaré cuando me pidas la información. Ya nos encontramos en esta hermosa casa y como te había dicho, esta es una casa que es para entrega inmediata. Por si tú necesitas ya venir a habitar la casa aquí a Mérida, es un proceso muy fácil, muy sencillo, que más o menos puede llevar entre un mes y mes y medio para que tú ya puedas ser dueño de esta casa. En esta casa, ubicada en el subcondominio de Oasis, vamos a tener un frente de 16 metros y un fondo de 32, haciendo un total de 513 metros cuadrados si mal no recuerdo. Y este espacio, por ejemplo, nos va a venir muy funcional para meter hasta 3 vehículos. Gracias al frente que tenemos, que es bastante amplio, pues sí caben las 3 camionetas, como siempre digo, tipo Suburban. Aunque si tienes algún carrito de golf y todo, que es muy meritorio aquí en el Country Club, pues también lo puedes estacionar detrás de ello. Como vamos a poder ver, tenemos el espacio aquí de bodegas. Una casa de este tamaño, que por cierto, esta casa va a tener 413 metros cuadrados de construcción, pues obviamente necesita de espacios para ir guardando todos los tiliches y todo lo que vayamos utilizando. Aquí vamos a comenzar con un poquito del equipamiento que, como podemos observar, es un presurizador y también un sistema de filtros que van incluidos ya en la casa. Y también otro punto que podemos observar en la fachada es que toda la cochera, el piso es de adocreto. Eso me gusta mucho y más cuando hablamos de la vegetación que respetan mucho aquí en el Country Club. Ya te lo decía al inicio. En cuanto a paisajismo, por ejemplo, no encuentro otra privada que le pueda ganar o hacer sombra al Yucatán Country, y por eso el Country siempre va a ser el Country. Otro punto muy importante es que aquí tenemos pasillos de servicio de 1,5 metros, tanto en el lado en el lado derecho como en el lado izquierdo. Así que también la privacidad juega un papel muy importante, ya que la próxima casa o tu vecino va a estar al menos a 3 metros de distancia. Y antes de conocer el interior de la casa, quiero que veas un poquito más de la fachada, como estos voladitos que tenemos arriba, pues nos dan mucho volumen a este tema del frente, y también las luces indirectas que pues nos alumbran, nos iluminan directamente el detalle de piedra, que hace que para mí la casa sea bastante cálida. Pero ahora sí, vamos para adentro. Y ahora sí, bienvenido y conoce tu próximo hogar.
Aquí a la entrada vamos a ver que algo que de las primeras cosas que vemos es este detalle de la escalera, que me gusta mucho. Es una escalera volada con todos los escalones forrados de madera que combinan perfectamente con los cristales templados y también con este jardincito interior que comienza a darle ese toque verde a la casa. Vemos que todo tiene iluminación, luz indirecta. Y también otro detalle muy importante es que, bueno, un detalle para mí, me gusta mucho cuando los baños de visitas están al inicio de la casa y no comprometen para nada la privacidad de la sala y comedor. En este caso vamos a encontrarnos con que todo lo que son las mesetas estén en un acabado de cuarzo, ya con el lavadero integrado, monomando y el WC, así como un espacio de repisa para que pues también guarde las cosas para tus invitados. E inmediatamente después del recibidor nos encontramos con esta que es la sala a doble altura, y yo creo que este es el puro corazón de toda la casa. En esta está combinada perfectamente también una doble altura en la terraza exterior. Vemos mucha iluminación gracias a estos cubos de luz. Regresamos al tema de aquí junto a la escalera con las áreas verdes, y además se combinan de una manera perfecta para mí con el comedor de la casa. Desde aquí podemos tener una vista, pues la verdad, muy bonita hacia todo lo que pasa en la terraza, que en un momentito lo vamos a conocer. Si por ejemplo tienes niños pequeños, están bañando en la alberca y tienes visitas y todo, los puedes observar de una manera perfecta. Y para complementar este formato monoambiente de aquí del área social, llegamos al área de la cocina. Una cocina pues en forma de C, en la cual también, al igual que en los baños, vamos a tener todo lo que son las cubiertas de cuarzo. Este cuarzo que hace que la cocina se vea muy muy bonita. Y ya viene equipada con la parrilla, también viene la campana. Aquí vamos a ver que también tenemos la torre de horno de microondas, horno convencional y la tarja como debe ser, ¿no? Todas estas gavetas que vemos, que también obviamente ya están incluidas en el precio de la casa, pues ya son de cierre suave. Encontramos cajoneras, encontramos ya un marco para el refrigerador, y esto a mí que me encanta, que es una parte que, bueno, yo al menos la utilizaría como para una estación de café. Así que cuando vengas con los invitados y todo, el cafecito, el espresso, si quieres latte, si quieres frappé, si quieres lo que sea, pues todo en esta cocina puede suceder. Y hablando de invitados, pues esta que es la recámara. Bueno, antes de pasar a la recámara de abajo, tengo que mencionar que aquí puedes presumir tus mejores vinos. Ahora sí, vamos a la recámara para invitados, o si a lo mejor no te gusta recibir visitas, pues no hay ningún problema. Esto lo puedes ocupar como un estudio, como tu oficina, sala de juegos o como lo que tú prefieras. De todas maneras, esta que está pensada para ser una recámara de visitas ya tiene la preparación o el nicho para poner un closet en caso de que lo necesites. Si no lo quieres, puedes poner allá unas repisas como librero, adornarlo muy bonito y pues ya tienes una biblioteca personalizada en casa. Mira nada más la vista que tenemos aquí desde esta recámara. O sea, abrimos acá, se siente ya la brisita, y además rematamos con toda esta que es el área verde de la casa. Aquí todavía le falta el pasto. Esta casa pues sí va a llevar el pasto en todo el área verde, que en este momento vemos con gravilla, pero pues ese lo van a dejar hasta que la casa ya se vaya a entregar. Esta que es la recámara de visitas también está preparado para que tenga su propio baño. Más bien ya tiene su propio baño, que es un baño completo. Al igual que los otros, vamos a encontrar las mismas cubiertas de mármol. El área húmeda, que está tapizado de mármol, como puedes ver, mármol en paredes, mármol en área húmeda, mármol en la otra pared. Y que también se comparte con el área de la alberca, pero eso la conocemos en un momento. Y desde aquí salimos a otra de las partes que más me gustan de la casa, que es la terraza que te mencionaba, que también está a doble altura. Aquí con tu jueguito de jardín exterior o unos camastros o lo que tú quieras, de verdad que yo siento que se podría disfrutar perfectamente.
Y otro gran punto a favor que me gusta de esta casa es la manera, repito, en cómo respetaron pues ahora sí que la parte verde, y este árbol que tiene muchos años acá, pues se quedó también de invitado en la casa. Más bien no es el invitado, fue el dueño original, así que también se quedó. También vamos a encontrarnos con que tenemos aquí la barra también de cuarzo para que pues a la hora del, ¿cómo se llama? De la fiestecita, de las reuniones, pues puedes aquí guardar otras cosas, poner tu cervecita, preparar todo para la carne asada. Y para los días con más calor aquí en Yucatán, pues también tenemos esta maravillosa alberca. Una alberca pues más o menos de un tamaño de 6 por 2 metros, que es suficiente para, ahora sí que para refrescarte. Es una alberca privada más que nada. No está pensada para nadar, no está pensada para tirarse clavados. Si quieres hacer eso, estamos a unos 150 metros del parque que conociste al inicio. Así que también puedes ir a refrescarte o hacer tus fiestas si no quieres que ensucien tu casa. Y antes de pasar a otra parte de la casa, quiero mencionarte el tema de la serie de aluminios o de la cancelería, ya que esta es una serie europea que, como puedes observar, es bastante gruesa, te va a aguantar muchísimo la resistencia hacia el calor, también el tema de la acústica y también el viento, así que es un punto por el cual no vas a tener que preocuparte. Además, mira qué bonito se oculta, bueno, se oculta completamente, nada más que yo no lo sé ocultar bien, y es el acceso también, o uno de los accesos hacia lo que es la terraza. Pero ahora sí, vamos a la parte, igual un poquito privada de la casa, que es el área del cuarto de servicio. Aquí pasamos por este pasillo también, en el cual podemos poner acá unas repisas y te va a servir también de bodega o a lo mejor de alacena. Y por ejemplo, el cuarto de servicio, si te has fijado, toda la casa continúa con piso de mármol, así como lo encontramos también en el baño. Y este ya es un espacio destinado única y exclusivamente para el servicio. Si tienes una persona que te ayude en la casa, pues aquí tiene un espacio en el cual perfectamente podría descansar. Aunque cada vez es un poquito diferente, ¿no? Como que cada vez menos personas se quedan en la casa a ayudarte y nada más son de entrada por salida. Pero bueno, aquí ya ganas otro espacio. Encontramos hamaquero, encontramos también ventilación, iluminación natural y un baño que es idéntico al de los otros espacios. Y ahora sí, nos vamos a la parte más privada de la casa, que es la planta alta. Vámonos de nuevo a pasar por estas escaleras que mencionaba hace rato, con todos los escalones forrados con madera, y los cuales nos van a llevar a la primera parte de la planta alta, que es esta sala de TV. Una sala de TV en el cual puedes, como siempre, pues dejar tus muebles acá, poner una tele, un cuarto de videojuegos, lo que sea, un estudio. Y también tenemos estos adornos que también nos ayudan a que no vaya a ocurrir un accidente aquí en la casa, todo de madera para que combine perfectamente con la casa. Y antes de pasar a la primera de las habitaciones, pues también vamos a tener un enorme closet de blancos para guardar las colchas, para guardar los edredones, para guardar las sábanas y todo. Y aquí ya estamos ahora sí en la recámara número 1, una recámara que aproximadamente mide unos 5 por 3.5 metros, es una recámara de bastante buen tamaño para ser secundaria. En esa también nos encontramos el mismo tipo de cancelería y esta ventanota que deja fluir totalmente el aire, en la cual siempre vamos a tener un árbol como vista. Vemos que también tenemos unas jardineras para que también te ayude con ese tema del paisajismo, se podría decir, que vas a tener al levantarte y dormirte todos los días. También esta recámara está complementada con un buen closet vestidor, como podemos ver acá. Las tres recámaras de la planta alta van a tener este espacio de vestidor. Como puedes ver, un espacio suficiente sin robarle nada de espacio a lo que es la recámara en sí. Y el baño, vamos a encontrarnos los mismos detalles, siempre el cuarzo en las cubiertas. Aquí sí ya tenemos unas cajoneras de madera, WC, y el espacio también tapizado de mármol del área húmeda.
Esta es la recámara número 2 y como también van a poder observar, es una recámara que mide todavía un poquito más que la anterior. Esta anda por los 5 por 4.5 metros, mismo detalle muy bonito de iluminación con la ventana que da hacia la fachada. Y también aquí vamos a encontrarnos lo que es un vestidor. Algo que no te he comentado, seguramente ya lo notaste, es que toda la casa ya viene con los aires acondicionados. O sea, es una casa que ya se te entrega bastante vestida. Ya tenemos closet, ya tenemos aires acondicionados, fijos de cristal templado, tenemos la cocina vestida, tenemos presurizador, tenemos filtros del agua, también tenemos sistema de riego automático, así que pues la verdad se entrega muy bien. Y esta también, pues como pueden observar, es el área del baño. En esta ecuación vamos a tener una puerta de cristal templado y algo muy importante que me gustaría detallarles, a ver si nos ayudan aquí con la toma, es que en el área húmeda tenemos esta ventana, así que los que ya conocen aquí en Yucatán saben que hasta la hora del baño también puede ser que sudemos, así que con esto soplando aquí el viento, la verdad se vuelve casi un spa delicioso, fresco, así que para que salgas totalmente renovado después de darte una buena ducha. Y antes de irnos a la recámara principal está lo no menos importante, que es el cuarto de lavado aquí en planta alta. Ya sabes que pues en las 3 recámaras están en planta alta, así que aquí se genera la mayor cantidad de ropa sucia, y qué mejor que tener aquí el lavadero. Preparaciones para lavadora, secadora, una batea o una de estas cosas para tallar según el área geográfica de donde nos estés viendo. Aquí también detrás de estas puertecitas está como una tina, desconozco la palabra que se usa exactamente, pero es para poner las escobas, lavar los trapeadores y todo. Y además también el área de tendido, en caso de que quieras o no tengas secadora o no quieras usarla y prefieras secar al sol, aquí en esta parte sin problemas se puede hacer. Vemos que también tenemos acceso al techo o a la azotea con la escalera marina, y también este calentador suficiente para los 1, 2, 3, 4, 5 baños que tiene esta casa. Y ahora sí, conozcamos lo que es la recámara principal. Como siempre, la recámara principal pues es la más grande de todas. En esta ocasión sí llegamos a tener unos 6 metros de largo y 4.5, casi los 5 metros de ancho. Un espacio bastante generoso para la recámara principal. Suficiente, ya sabes, para que metas la cama king size y además una salita para que puedas disfrutar de la televisión. Y también en esta nos regala una muy buena vista. Bueno, en este momento que no hay una casa colindante hacia la parte de atrás, vemos desde aquí las amenidades de la privada Oasis, o sea, vemos el parque, las canchas de pádel y todo, muy rico. Otra cosa que no te había comentado es el tema de las alturas. La casa realmente, pues además de los aires acondicionados, se siente bastante fresca porque tenemos una altura de 3 metros en toda la casa. Y con esas alturas, pues también vamos a darnos cuenta que las puertas están de piso a techo. Con la recámara principal pues tenemos también el closet vestidor más grande, ya sabes, espacio para parejas. Ya cada quien entrará al duelo y al combate de a ver quién se queda con la mayor parte. Y esta parte que es la del doble lavabo, para que aquí sí no haya conflictos. Vemos lo bien que sale el agua con el presurizador. También aquí tenemos para que se esté constantemente ventilando pues ahora sí que todo el baño. Tenemos también esta ventanota con total privacidad, por eso tenemos un vidrio esmerilado y también un fijo de cristal templado que nos ayuda a que no vaya a ocurrir ninguna desgracia, ¿no? A la hora de bañarte, pues sin problema cierras allá y vas a disfrutar de tu maravillosa tina. Un bañito caliente en las épocas de frío aquí en Yucatán, aunque no lo crean porque sí hay frío. Y un área húmeda con una regaderota, en la cual vamos a encontrar también todo el tema del mármol en todas las paredes. Y pues bueno, ¿qué más puedes pedir en una casa aquí en Yucatán Country Club? Y seguramente te estás preguntando el precio de esta casa. Bueno, pues el mismo te lo vamos a dejar en la cajita de la descripción para que tú le puedas dar un clic allá y leer el estatus de la casa, así como el precio.
Si tú estás interesado o quieres conocer un poco más de este increíble residencial, ya sea un departamento, terreno, casa lista o preventa, no dudes en contactarme. Te voy a dejar mis teléfonos aquí abajo. Te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores. Puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como George el de las casas. Y si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta y compartírselo a una persona que sepas que está buscando una casa de estas hermosas aquí en Yucatán Country Club. También te recuerdo suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!